Eh, bueno, básicamente yo soy director de un programa que nació como un programa de extensión universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en el año 2002, es decir, que hace 10 años que venimos trabajando. Y al ser un programa de una facultad que no es una facultad técnica o tecnológica, bueno, uno de los problemas que nos planteamos primero fue ese, justamente, qué es lo que podemos hacer en relación a este proceso que nos pareció que había que apoyar en su momento, que es el de las empresas recuperadas y las empresas autogestionadas. Y bueno, lo que básicamente fuimos haciendo es, primero, bueno, apoyo solidario en todo lo que estaba a nuestro alcance, en esos momentos que eran tan complicados para el país, para los trabajadores, para todas estas empresas que estaban cerrando y siendo recuperadas por sus trabajadores. Y después empezamos a hacer una tarea profesional que tratara de apoyar eso en cuanto al conocimiento, en cuanto a saber qué eran las empresas recuperadas, qué cantidad, dónde estaban, cuántos trabajadores y cosas más profundas en cuanto a lo productivo, a lo social, inclusive a lo cultural, porque hay muchas empresas recuperadas que desarrollan acciones culturales, acciones solidarias. Para eso lo que hicimos fueron básicamente dos acciones. Una, hacer lo que llamamos los relevamientos de empresas recuperadas, que ya hicimos 3, el último fue en el año 2010, hicimos 2002, 2004 y 2010, eso nos da toda una serie de datos y nos permite ver todo el proceso en estos últimos 10 años por lo menos, además de otras producciones de investigación, de trabajos académicos sobre diversos temas vinculados con la autogestión. ¿Y estadísticamente hay un crecimiento en estos 3 relevamientos que han hecho? Sí, claro, claro. En el 2002 una de las cosas que estaba poco clara era digamos, de qué universo, de qué estamos hablando cuando se hablaba de las empresas recuperadas. Había muchas informaciones. Sí, era incipiente, aunque uno empieza a encontrar, digamos, también viendo más en profundidad que existen desde los años 90, fines de los 90 empezaron a aparecer, o mediados de los 90 las primeras, inclusive algunas importantes, y si uno bucea en la historia va a encontrar casos similares acá en Argentina y prácticamente en todo el mundo desde hace por lo menos 150 años, ¿no? Es decir, empresas que quiebran o que cierran y que los trabajadores las vuelven a poner en producción en forma cooperativa, eso es un fenómeno muy antiguo. Pero lo que se dio acá fue una circunstancia especial de una crisis nacional, de una crisis económica, política, institucional, que le dio un marco de, no voy a decir masividad, pero sí de mucha visibilidad a estos procesos, inclusive internacional, que es el otro ámbito donde nosotros también trabajamos, ¿no? Y lo que vimos es que, por ejemplo, en esa época, en el 2002, no se sabía muy bien cuántas había, se hablaba de 40, de 100, números vagos. Nosotros llegamos a un número de alrededor de 130 en marzo de 2003. En el 2004, a fin de 2004, había 160 ya comprobados, de los cuales hicimos una encuesta bastante extensa, más o menos la mitad. Y, para sorpresa de muchos, cuando volvimos a hacer eso en 2010, encontramos que no solamente no habían disminuido, sino que habían crecido en número y, por supuesto, en cantidad de trabajadores, tanto por incorporación de nuevos trabajadores como por incorporación de nuevas empresas recuperadas. Actualmente calculamos que hay alrededor de 230 en todo el país, ¿no? Que es un número importante, ¿no? Desde la facultad me comentaba recién cómo se trabajó en primera instancia, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el trabajo puntual? ¿Se trabaja en conjunto? ¿Se les solicitan estudios? ¿Ustedes trabajan para estas empresas? Nosotros por un lado tenemos un centro de documentación sobre las empresas recuperadas y la autogestión que está en una empresa recuperada de Capital, que es la imprenta Chilaver. Ahí tenemos, digamos, como nuestra base de trabajo, que no está solamente en la universidad, sino ahí en una de las recuperadas, que nos parece importante porque es seguir el proceso y estar en conjunto con los trabajadores, por lo menos con esos trabajadores. Ahí recopilamos información, documentación, etcétera. A través de todos estos relevamientos y otras investigaciones de campo, también tenemos toda una serie de estadísticas y de datos concretos que permiten, por ejemplo, asesorar a los organismos estatales, a las propias empresas recuperadas cuando lo piden. Tratamos de colaborar coordinando equipos de asistencia técnica con profesionales que no son de nuestra facultad, pero que pueden aportar en ese sentido, sea desde lo legal, desde la parte de la ingeniería, arquitectura, etcétera, digamos. Entonces tratamos de funcionar como un equipo que por un lado investiga, pero que no investiga para sí mismo, digamos, sino que tratamos de que esa investigación sirva para el desarrollo de estas experiencias. Por último, Andrés, puntualmente con la cooperativa Textiles Pigüé, ¿hay algún proyecto en marcha concreto de trabajo en
conjunto con la facultad? Ahí tenemos una dificultad de la distancia, ¿no? Nosotros no es que estemos tan lejos, pero no estamos tampoco acá nomás, ¿no? Lo que sí tenemos una vinculación desde más o menos, bueno, desde la época de cuando fue el conflicto que llevó a que esto sea una empresa recuperada, cuando, bueno, el presidente de la cooperativa vino a la facultad de una charla, digamos, después nos hemos cruzado, inclusive personalmente varias veces en distintas actividades, y más que nada nos mantenemos al tanto de cómo va la cooperativa. Es poco difícil que podamos, digamos, por lo menos con nuestros recursos actuales, colaborar en lo productivo, pero sí en la discusión general de cómo funciona, de cómo. Nos parece que esta es una cooperativa que tiene muchísimo también para aprender, para que otras que por ahí tienen más dificultades también aprendan algunas cuestiones, aunque la experiencia no es trasladable mecánicamente, ¿no? Y también nosotros tenemos también una fase, digamos, que es la organización de encuentros internacionales sobre la autogestión, y ahí, bueno, todas estas experiencias, sobre todo ahora que hay crisis y crisis complicada en otros países del mundo, todas estas experiencias tenemos un poco no sé si la misión, porque nadie nos dio esa misión ni nos la vamos a adjudicar a nosotros mismos, pero sí el compromiso exactamente de difundir, de mostrar, también sin idealismo, sino tratando de ser lo más realista posible, de qué se tratan todas estas experiencias.